retomar la última enseñanza. Estamos hablando del dar, ¿recuerdan del dar? Puse el ejemplo de Rockefeller, uno de los hombres más ricos que ha tenido la historia de la humanidad. A los 55 años le pronosticaron su muerte. No comía, no bebía agua, nada en absoluto. Y él decidió repartir sus riquezas antes de morir a través de fundaciones y de obras sociales. Y ver la alegría de la gente y ver cómo ayudaba mucho, le fue recuperando su salud y llegó a vivir 90 años de edad. El Señor le dio 35 años más cuando Él cambió la óptica del tener. Hablamos de Santiago, recuerdan el capítulo 5 del 1 al 8, Santiago habla de un día en que vamos a rendir cuentas y un día en que hay recompensas. Dijimos que nada podemos sacar de este mundo, pero que sí podemos mandar cosas adelantadas. ¿Recuerdan? Yo no voy a sacar nada de este mundo, pero sí puedo mandar cosas adelantadas. Amén, bendiciones, coronas, almas, tantas cosas que hemos estado hablando acá. Dijimos que muchas veces la conversión no toca el dinero. Es lo último que se convierte y muchas veces no es ni lo último. Nunca se convierte. Y Dios no está en el negocio de hacer dinero, porque Dios es el dueño del oro, de la plata, de todo lo que hay. Pero Él está en el negocio de salvar almas, de llevar almas a la eternidad. ¿Recuerdan que hablamos de la iglesia de Jerusalén? Cómo empezó siendo una iglesia muy próspera. Cómo en el año 60, recuerdan, el apóstol y pastor Santiago da una profecía a los ricos. ¿Por qué? La iglesia estaba en necesidad y ellos tuvieron que escribirle al apóstol Pablo. Y recuerde que la iglesia de Macedonia, que era una iglesia pobre, recogió ofrendas para bendecir a la iglesia que había sido tan próspera, que todo lo tenía en común, que todo lo repartía. Pero ahora la iglesia estaba empobrecida. Y en el año 70, ¿cierto?, entra Tito y destruye totalmente la ciudad, y los primeros que se van, ¿quiénes son? Los ricos. ¿Recuerdan? Y él lo había profetizado. Recuerden que Santiago advirtió 5 cosas. Lo uno, atesorar riquezas es inútil. Hablamos de Abraham y hoy voy a volver a tocar el punto. Hablamos de David, como él, agradecido con Dios después de que el Señor lo sacó, cierto, de una manada de ovejas. Él, en agradecimiento, antes de morir, quería construir un templo. El Señor le dice que no lo puede hacer porque sus manos están llenas de sangre, porque él era un guerrero. Pero él deja todo el dinero a su hijo para que construyan un templo. ¿A quién? A Dios, en agradecimiento. Hablamos de José de Arimatea y de Nicodemo. Querían honrar al Señor Jesucristo. Trajeron 34 kilos de aloe y mirra. Esa era la cantidad exigida para embalsamar a un rey. Luego ellos estaban reconociendo que Jesucristo era ¿qué? Rey. Hicimos una multiplicación porque la mirra era más costosa que el oro en aquella época, ¿cierto? Y en medio de toda la matemática absurda, finalmente yo en la casa sumé, resté, dividí y da 2.700 millones valió el ungir, ¿cierto? El ungir al cuerpo del Señor. 2.700 millones. Ellos verdaderamente habían reconocido que Jesucristo era el Señor. Amén. Porque nadie invierte dinero en una persona muerta, y tanto dinero no lo invierte, ¿cierto? Pasa lo del... Después dijimos que no podemos atesorar riquezas de manera equivocada. Recuerde que desde el Edén Dios nos dio todo, pero todo se creó para dar, para generar. Recuerdan, hablamos de las plantas, del sol, hablamos de todo lo que Dios hizo era para dar, para dar. Ahora hablamos del tercer aspecto que habló Santiago, que es atesorar de manera pecaminosa. ¿Cuál es la manera pecaminosa? Cuando se oprime al necesitado. Cuando alguien está en una urgencia y le dice, bueno, pues su carro vale tanto, pero yo le doy tanto, ¿cierto? En fin. Y lo otro, cuando somos injustos con los empleados, cuando no pagamos lo que tenemos que pagar o lo que hemos pactado con los que nos trabajan. El cuarto
es atesorar riquezas para vivir libertinamente. El apóstol advirtió en placeres desenfrenados, en disolución, vivir libertinamente. Y dijimos que compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que no conocemos. Repito, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que ni conocemos, ¿cierto? En un semáforo, sí, usted se puede parar en el mejor carro, pero ¿a quién le importa? Usted se va y nunca más lo van a volver a ver. En el centro comercial puede tener, no importa, porque usted nadie lo va a volver a ver. ¿A quién le va a aparentar? ¿De qué? Ahora bien, por último, dijimos que había que atesorar riquezas donde hay que atesorarlas. Ahora, que muchas veces, y los predicadores ahora hablan de la prosperidad y todo lo volvieron prosperidad. Dijimos que prosperidad no es dinero, lo dijimos, amén, y lo hemos probado y lo escucho. Prosperidad es cuando tú tienes salud, eso es ser uno próspero, ¿no? Prosperidad es tener un hogar donde tú llegas y hay paz, donde hay amor, ¿cierto? Prosperidad es tener hijos que te respetan, que te quieren, con los que tú disfrutas. Prosperidad es, así sea, vender arepas en una esquina, pero tú estar en paz, alegre, tranquilo, eso es prosperidad. Amén, eso es lo que es prosperidad. Y muchas veces no veremos las riquezas y viviremos en limitaciones y en escasez. Pero todo esto nos llevaría a pensar lo que dijimos en Efesios 2:6, que nosotros estamos sentados con Cristo. Efesios 2:6, estamos sentados con Cristo ¿en dónde? En las regiones celestiales. Hablamos, ¿cierto?, de que cuando hay una celebración y la gente quiere honrarte, te ponen en la mesa principal de la celebración. Gracias, hermana. Te ponen en la mesa central. Ahora, imagínate que tú y yo estamos sentados con Cristo en la mesa central. Entonces, ¿qué deberíamos estar pensando? En las cosas de Cristo, en lo que a Cristo le interesa, ¿cierto? Y saber que por mal que nos vaya acá, tenemos un lugar en la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora volvamos a donde dijimos, a Abraham. Y yo te voy a colocar un nombre a este sermón, y es: cuida que tus bendiciones sean tuyas. Dile ahí a tu amigo de confianza: cuida que tus bendiciones sean tuyas. Cuida que tus bendiciones sean tuyas. Y tú vas a encontrar la historia de Abraham, y ojalá no te distraigas. Vamos a tratar de hacer un resumen sobre Abraham. Mira el capítulo 12, por favor, verso 1 al 3. Entiende una cosa interesante. El Señor le dijo a Abraham que deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí estaba iniciándose el pueblo judío, era el comienzo del pueblo de Israel. Tú y yo hemos sido insertados a través de Cristo en el árbol de Abraham, hermano, en Cristo. Y tú y yo hoy día estamos recibiendo la bendición que hace miles de años el Señor le prometió a Abraham. Ahora el Señor le da instrucciones. No se te olvide que Abraham, ¿cierto?, vivía en Ur de los Caldeos, lo que técnicamente hoy día es Irak. Y el Señor le dice: deja tu tierra. Después le dice: deja ¿qué? Tu parentela. Después le dice: tranquilo, ya sigamos así, gracias. Deja la casa de tus padres. ¿Y qué? Y ve a donde yo te digo. Mira que el Señor siempre nos va a exigir cosas, siempre. Aquí le estaba diciendo, ¿cierto? Tu tierra, ¿qué más? Tus parientes, ¿qué más? La casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Todo lo que rodeaba a Abraham tenía que ver con idolatría.
eran pueblos idólatras, eran pueblos paganos. Y el Señor quería levantar un nuevo pueblo que lo levantara a Él, que lo exaltara a Él, donde Él fuera su Señor. Por eso le estaba diciendo, deje todo lo que le rodea. El padre de Abraham era acaudalado, pero el Señor le dice, vete, deja todo. Y entiende, Él lo hizo, Él obedeció al Señor. Aquí hay un error en la segunda parte cuando le dice, deja a quién, a tu parentela. Abraham comete un error que después le costaría muchos dolores de cabeza. Vea el verso 4. Abraham partió, 12:4, tal como el Señor se lo había ordenado. Y vea, y Lot se fue con él. Lot era un sobrino. Lot era un sobrino. De pronto Lot le dijo, tío, lléveme. Tío, déjeme ir con usted. ¿Cierto? Y Abraham, pues el chinito, el del llavero, el que yo quiero, pues vámonos, mijo. Pero la orden era distinta, ¿o no? Vete de tu tierra y vete, ¿qué? De tu parentela. Él no tenía por qué llevar a nadie con él. La Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Eso es un principio, eso es una verdad. Eso debería estar claro en nuestras vidas. Para hacer negocios, para el matrimonio, sí que más. Para lo que vamos a hacer nosotros deberíamos de sentarnos y juntarnos con gente que verdaderamente teme al Señor y que verdaderamente lo ha hecho su Dios. Amén, su Señor. Ahora mira lo que pasa. Lot se va con él y aquí empieza la historia de la bendición que Dios empieza a darle a Abraham. Abraham, cierto, primero que todo llega a Canaán, de ahí hay escasez, se va a Egipto y vea el verso capítulo 13, verso 1 y 2. Dice que Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot, vea. Ahí lo ponen, el sobrinito, ¿sí o no? Y con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Y vea, Abraham se había hecho, ¿qué? Muy rico en ganado, en plata y en oro. Ya Dios lo había bendecido. Haber obedecido al Señor ya le estaba trayendo bendición. Debió de salir de Ur de los Caldeos, cierto, con muy cosas básicas. Porque si tú miras el mapa, y aquí lo explicó Judith, la judía, mostró el recorrido. Todo el recorrido tiene que ver con un viaje a través de ríos hasta llegar a Israel, cierto. Y ahí, en ese viaje, pues él no debió de llevar grandes cosas, él no debió de llevar mayores cosas. Es un viaje de meses, es un viaje en el desierto, es un viaje con dificultad. Pero vea, la Biblia dice que ya cuando está allí se había hecho, ¿qué? Muy rico, no rico, muy rico. Si la Biblia dice muy, es muy. Cuando dice que David era muy guapo, era muy guapo. Cuando dice que Esther era muy bella, era muy bella. Y cuando dice que Abraham era muy rico, era muy rico, amén. Y tenía ganado plata, pero ahí le colocan el arete, que estaba ¿con quién? Con Lot. Ahora mira el versículo 5 del capítulo 13. También Lot, que iba acompañando a Abraham, ¿qué? Tenía tiendas de campaña. O sea, que al lado de la bendición de Abraham, Lot estaba recibiendo ¿qué? Bendición. La bendición de Abraham. Pero al lado de Abraham estaba siendo bendecido, y lo hemos predicado acá. Tenga cuidado usted de no ser un Lot. Hablaba con una hermana esta semana que Dios los ha bendecido, pero los hijos no quieren mucho que ver con el Señor. El Señor les abre puertas, les trae bendiciones, y ellos no han entendido que están a la sombra de la bendición de la mamá. Que es la mamá la que busca, que es la mamá la que sirve al Señor, que es la mamá la que corre. Y ellos han sido en la añadidura bendecidos. Pero que va a llegar un momento en que ellos van a partir de su casa y van a quedar solos. Y cada uno tendrá que buscar su bendición. Porque las bendiciones son individuales, la salvación es individual. Todo funciona individualmente. Amén, hermano. Entonces no se confíe.
porque muchos de los hombres de la congregación se confían de la bendición que tienen y no se han dado cuenta que es la fidelidad de la esposa la que está trayendo la bendición. Viceversa, hay mujeres que no se han dado cuenta que lo que sus esposos hacen es lo que trae la bendición. Muchos no nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que estamos al lado de personas que traen la bendición a nuestra vida y creemos que la merecemos y creemos que debemos de recibirla, pero un día nos vamos a estrellar y nos vamos a dar cuenta que no podemos vivir con fe prestada, que la fe es individual, que la fe es para cada uno de nosotros. Mire el versículo 8 al 10, aparecen los problemas, ¿cierto? Así que Abraham le dijo a Lot, pues si quieren me devuelvo un poquitico, desde el 7 por favor, desde el 7, como ya había dinero, el 6, uno más, qué pena, 6, esa es la ventaja de los computadores. En cambio, cuando uno era abogado y hacía los memoriales a máquina y se los cambiaban, tocaba volver a empezar en la hoja, eso era duro. 6, dice que la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían ¿qué? Demasiado como para vivir juntos. El sobrinito estaba ahí en el árbol acostado, al lado del viejito, que era el que tenía la relación con Dios. Por eso comenzaron ¿a qué? Las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos ¿qué? Parientes. Eso no está bien. Ve que ahí hay un principio bíblico, usted no debería vivir agarrado con los de su familia, eso no está bien. Eso no está bien, hermano en Cristo. Allí, ¿qué dice? Tienes toda la tierra a tu disposición. Vea lo que es temer a Dios, llamar a Dios. Él no le dijo, Lot, usted está conmigo y a usted le ha ido bien conmigo, entonces yo voy a tomar este pedazo de la tierra y usted que viene aquí de ñapa, le voy a dar este pedazo. No, ¿qué le dice a Abraham? Ahí tienes toda la tierra a tu disposición, por favor, ¿qué? Aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán, el río Jordán, el único río que hay en Israel en medio del desierto, él observa que el agua, el valle, y ¿qué le dice? Hasta su padre era tierra de regadío como el jardín del Señor. Recuerde que el Edén tenía dos ríos, Éufrates y Tigris, o como la tierra de Egipto, el río Nilo, ¿correcto? Entonces él ve el agua y dice, aquí es, que mi tío se friegue, yo me quedo es con el agua, a mí qué me importa mi tío. Así era antes de que el Señor destruyera ¿qué? A Sodoma y a Gomorra. Entonces le dijo al viejito, ¿sabe qué, tío? Yo me quedo como aquí al lado del río y usted coja como el desierto, tío, vaya para allá, coja ese peladero. Pero Lot era ingenuo. ¿Por qué? Porque no entendía que la bendición era de Abraham, que Abraham podía pararse en un peladero y en ese peladero Dios lo iba a bendecir, porque Dios estaba con él, hermano. Dios estaba con él, hermano. Es lo que no entendía Lot. Y entonces mira del 12 al 16. Ahí empieza la historia. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, arriba, donde está el desierto. Mientras que Lot se fue a vivir, ¿qué? Entre las ciudades del valle. Cuando usted mira el Mar Muerto, usted mira donde baja el río Jordán, ¿cierto? Ahí quedaban Sodoma y Gomorra. Entonces eran las Nueva York de la época, ¿cierto? El París, el Londres, ¿cierto? Y Lot debía de ser como cachetudito y no, el viejito es el allá con las ovejas y es oliendo a chivo, yo soy de aspiraciones, yo soy. Y entonces dice acá, estamos del 12, ¿no? 13, dice que se estableció su campamento cerca, ¿dónde? A Sodoma, cerca, ahí empieza a coquetearle al pecado. Se ubica cerca, ¿no? Como muchos decimos, no, es que eso a mí no me va a pasar. Es que yo sé tomar.
yo sé cómo consumo drogas, yo sé cómo serle infiel a mi mujer y que no se dé cuenta, yo sé manejar eso, yo lo sé manejar, ¿cierto? Entonces él se hizo cerquita al pecado, cerquita, chévere, poder bajar, ¿cierto? Vivir la ciudad, el ambiente, subir a la casa y estar tranquilo. Dice que los habitantes de Sodoma eran ¿qué? Malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Ahorita vamos a ver lo que son muy graves pecados. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham que levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Yo te la daré ¿qué? A ti. O sea que él dijo, hasta lo que Lot tomó te lo voy a devolver, tranquilo. Mire para arriba, para abajo, para los lados, todo eso es suyo. Y entonces dice, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, correcto. Y dice, si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar ¿qué? Tus descendientes. Bueno, ahí queda el problema, ¿cierto? Ya está ahí. Después tú vas a encontrar en el capítulo 14, verso 17 al 24, para saltar la historia, que Lot se trasladó a vivir a Sodoma. Primero le coqueteó a Sodoma y después se metió a vivir a Sodoma. Entraron unos reyes, invadieron Sodoma y se llevaron a Lot, porque era rico, porque era el de billete. No iban a secuestrar a los pobres, ¿para qué? Ahí se inventaron el secuestro, no nos lo inventamos acá, no, eso es un negocio muy viejo, ¿correcto? Y ahí se llevan a Lot secuestrado. Y el pobre Abraham, que no era tenía ya como 90 años largos, no era guerrero, no era militar, le tocó ¿qué? Ir a buscar al sobrinito. Se llevaron mi sobrinito, tengo que ir a buscar al chino. El pobre emproblemado, pegado de problemas que no eran ni de él, pero que él los trajo a su vida. ¿Usted no ha traído problemas a su vida? Yo sí. Cosas que no, y uno se mete y ahí quedó, ¿cierto? Se ha rodeado de personas que después le han hecho daño y lo han metido en dificultades. Ahora ve el 17. Entonces ya Abraham arma un ejército, ¿cierto? Se va, pelea y libera a Lot. Y libera, él no tenía, era un hombre ya mayor, él no tenía por qué andar en esos pleitos. Y dice en el 17 del capítulo 14, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió al encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. El rey de Sodoma estaba escondido, estaba asustado, estaba atemorizado. El que fue y dio la cara, ¿quién fue? Abraham. El que peleó, ¿quién fue? Abraham. El que armó un ejército, ¿quién fue? Abraham. Y dice, y Melquisedec, rey de Salem. Entienda que Salem, ellos venían de arriba, ¿cierto? Venían del lado de Damasco, porque toda la pelea fue arriba contra Damasco. Entonces ellos vienen bajando y pasan primero ¿por dónde? Por Jerusalén, para seguir bajando, ¿cierto? E ir hacia Sodoma y Gomorra, que es al final, contra el mal muerto fue que existió esa ciudad. Entonces sale Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Salem es lo que después fue ¿qué? Jerusalén. Y vea, y aquí hay un culto. Le ofreció ¿qué? Pan y vino. Esa es la cena del Señor, si no se había dado cuenta. 2000 años antes de Cristo. Y después dice, luego ¿qué? Bendijo a Abraham. Era técnicamente un culto, ¿o no? Era técnicamente un culto. Hay bendición, ¿cierto? Hay pan, hay vino. Y mira una cosa interesante. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga ¿a quién? A Abraham, porque en ese momento Dios no le había cambiado el nombre. Y dice, bendito sea ¿qué? El Dios Altísimo, que entregó en tus manos ¿a quién? A tus enemigos. Abraham, usted no es guerrero. Usted ganó una pelea por la misericordia de Dios. Usted ganó una guerra por la misericordia. Y Abraham la tenía cara. Y entonces entiendo una cosa aquí y paro un segundo.
Entonces Abraham, ¿qué? Le dio el diezmo de todo. Ahí empieza el diezmo. De ahí a la ley de Moisés hay 500 años. Entienda, Abraham lo que estaba diciendo es: yo gané una batalla que no podía ganar, yo gané una guerra que no podía, recuperé a mi sobrino Lot, ¿cierto? Dios me bendijo, fui y volví, estoy agradecido con Dios, de todo lo que yo tengo voy a ¿qué? A honrar a Dios. Y él saca el 10% y se lo entrega ¿a quién? A Melquisedec, que era ¿quién? El sacerdote de Jerusalén. Ahí empieza el diezmo. Entonces, cuando la gente le dice a usted que los evangélicos nos inventamos el diezmo, no es verdad. Es un principio bíblico que está desde 500 años antes de la ley de Moisés, antes que Dios lo ordenara, antes que Dios dijera el diezmo es mío. Abraham ya estaba diezmando. Y si tú sigues mirando la historia, Isaac diezmó. Y si siguen mirando, antes de la ley de Moisés hay gente diezmando y Dios los bendijo y los hizo riquísimos. Ahora, eso es un principio, usted no tiene que hacerlo. Si lo cree, vívalo. Si no lo cree, no lo haga, hermano en Cristo, porque todo lo que no se hace con fe no tiene razón de ser. Todo lo que usted no crea que lo haga por cumplir, perdió, hermano. Ahora sigamos. Dice que le dio el diezmo, ¿cierto? Y ahí lo llamó el rey de Sodoma y le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Recuerde que en las guerras antiguas, pues el botín usualmente eran ¿quiénes? Los esclavos, ¿cierto? Ese era el botín de guerra, ese era el botín de guerra. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es ¿qué? Tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Vea esta frase tan linda, me fascina. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. Eso es orgullo, eso es saber, yo creo es en Dios. A mí no me dé nada del botín, de todo lo que recuperé en la guerra. Quédese con todo, quédese con todo, porque el día que yo tenga harto billete, yo no quiero que nadie diga que me lo dio. Yo quiero que digan que Dios fue el que me dio lo que yo tengo. Era lo que le estaba diciendo a Abraham. A mí no me dé nada, a mí no me dé nada, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Ahora mira, dice una cosa, el 24: no quiero nada para mí, vea, salvo lo que mis hombres hayan comido. En cuanto a los hombres que me acompañaban, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Entonces llega allí, ¿cierto? Paga los diezmos en Salem, le dan pan, vino, le dan bendición. Se encuentra con el rey de Sodoma, le dice: no, hermanito, llévese todo eso. Yo no quiero que el día de mañana diga que usted fue el que me hizo rico a mí. A mí el que me hizo rico fue Dios. Yo sé en qué Dios creo, yo sé a qué Dios vivo. Chaolines. Ahora mire una cosa. Lot ni se daba por enterado que por la misericordia de Dios no lo habían matado, que por la fe del tío en Dios lo habían liberado y que venía de regreso a casa por la bondad de Dios. Vea que Lot ni siquiera dice: tío, venga, le ayudo para el diezmo, venga, yo aunque sea le... El hombre iba haciendo curso de burro, ahí creyendo que como no, mi tío, ¿cierto? Como todo, mi papá, mi mamá. No, hermanitos, esto es individual, la fe es individual, la vida con Cristo es individual. Yo le voy a resumir esto. En esencia, lo que Abraham dice: esto no lo hizo yo, lo hizo Dios. Estoy agradecido con Dios, voy a honrar a Dios, voy a bendecir su obra y voy a bendecir al sacerdote de Salem. Y chao. Ahí empezó el diezmo. Hace 2000, 4000 años largos. Entonces, ¿por qué dicen que eso no lo inventamos nosotros? Ahora, son principios que están en la Biblia. Ahora, yo conozco una familia que fue donante a este ministerio, que regaló para Suezca unas buenas sumas de dinero. Ellos no son cristianos evangélicos, tienen 5 empresas, son los vecinos del señor Ardila Lule. Cuando vienen a visitarnos acá llegan 8 o 10 blindadas.
de cada empresa, de lo que entra, ellos sacan el 10%. ¿Qué tienen? Ancianatos en Girardot, colegios aquí detrás del Tintal en Abastos, ayudan orfanatos. Del 10% de todo lo que le entra a sus empresas, ellos lo giran inmediatamente y se lo entregan a los pobres. Entiéndalo. Y usted los ve haciendo brigadas en los pueblos pobres, llevando médicos, optómetras, pagando todo, porque la orden que tienen ellos, y tú encuentras en las fábricas las estrellas, la estrella de David, el principio, de todo lo que les ingresa a ellos, la orden es que de la utilidad, el 10% se reinvierte en el pobre, en el necesitado, en abuelos, en niños, y esa familia sigue prosperando y sigue enriqueciéndose, y empezaron vendiendo bolsas con 5 maquinitas, haciendo bolsitas para vender, porque son principios del reino. Cuando usted aplica los principios del reino, las bendiciones llegan a su vida. No tiene que ver con nada más, hermano en Cristo. Ahora bien, se armó el problema. Entonces ya el Señor se cansa de todo lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. ¿Recuerda que dijo que habían pecados que eran qué? Muy graves, amén. Siquiera que hay uno en culto por lo menos. No, mentiras. Ahora bien, vea Génesis 19, 1 al 8. Aquí empieza el problema. Entonces, Sodoma y Gomorra se mete en pecado. El Señor se le aparece a Abraham y les voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham empieza a negociar. ¿Por qué? Porque su sobrinito Bobo estaba ya metido. Entonces le dice: Señor, si hay 50 justos, ¿será que usted? Señor, si hay 45. Señor, si hay 30. Señor, si hay 10. Nada. El Señor mejor le dice: más, ¿sabe qué, hermano? Más bien dígale a Lot y a la familia de Lot que salgan de ahí. 4. Me va a hacer el favor, es por usted. Y listo, no negociemos más porque no hay que negociar. Ahora mire donde empieza aquí, en Génesis 19, 1 al 8. Caída la tarde, cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlo, se levantó para recibirlos y se postró, ¿qué? Rostro en tierra. Están entrando unos ángeles, ¿a dónde? A Sodoma. Correcto, Lot está en la puerta de la ciudad. ¿Sabe qué es lo triste de eso? Tómelo. Si mira el Salmo 127, en las puertas de las ciudades se sentaban ¿quiénes? Los jueces. O sea que Lot ya estaba entre las directivas de la ciudad. Ya estaba ahí sentado entre los que administraban Sodoma. Pero mire el tema, esto es más complejo y perdone si estoy sobreactuado. Les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán, ¿qué? Lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida. Vea que tenía un corazón, pues sí, de servicio, de un buen corazón, pero no estaba comprometido con el Señor. Hay gente de muy buen corazón, pero que no tiene compromiso con el Señor. ¿Me entienden? Y ayudan, y dan, y sirven, y corren, pero con el Señor no están comprometidos. Y coció panes, ¿qué? Sin levadura, y ellos comieron. Aún no se habían acostado. Vea, aquí empieza. Cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera. Queremos acostarnos con ellos. Ahí está el pecado que leímos hace unos capítulos. ¿Queremos qué? Acostarnos con ellos, jóvenes, viejos.
¿Qué dijo el Señor de los últimos tiempos? Serán como los tiempos que de Sodoma y Gomorra. La Casa Blanca hace poco celebró que en todos los estados ya se puede funcionar de esta manera. Y entonces sigue diciendo, Lot salía a la puerta y cerrándola detrás de sí, pero vea que estaban ¿qué? Los jóvenes, los viejos. Hoy día uno ve hasta adultos con bigote y todo viejo y de la mano ahí con otro ahí moviendo las barrigas y se creen. Sí, lo hemos visto en camionetas de alta gama, un amor puro, excelente. Y dice que les dijo, por favor, amigos míos, no cometan perversidad. Vea este punto, vea esto. Verso 8. Tengo 2 hijas, vea, todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. ¿Usted le parece eso justo? ¿Le parece la mentalidad de Job justa? Entregar 2 de sus hijas puras y les dice, señores, no le hagan maldad a estos hombres. Les entrego mis hijas puras y hagan con ellas lo que quieran. Qué barbaridad, ¿verdad? Vea dónde estaba metido Lot, perdón. Vea dónde estaba metido Lot. Y dice en el 9, ¿qué le dijeron ellos? Quítate qué, de ahí le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí. Este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Y dice que, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. O sea que le ofrecieron que le iban a violar también. Pero ahí estaba el hombre. El hombre llegó cerca a Sodoma, después se metió en Sodoma. Dijo, no, esto es como chévere, pues el ambiente es duro, pero como chévere. El Señor lo saca en el secuestro, ¿cierto? Lo libera, en vez de decir voy a rehacer mi vida, voy a buscar otro pueblo, voy a volver al campo. ¿A dónde volvió? A Sodoma. Y como ya veía ser amigo del rey, porque cierto, el tío lo sacó del problema al rey, el rey le dijo, venga, lo pongo en las directivas de la ciudad, siéntese en la puerta y juzgue. Y el hombre estaba feliz. Ya no le parecía tan malo todo el problema sexual. Ya las hijas, sus hijas puras, las ofrecía. No, si quieren llévense a las chinitas. ¿No le parece hasta dónde había permeado el pecado la mente de Lot? ¿Hasta dónde ha permeado el pecado a esta sociedad? Las novelas, todo lo que funciona, los realities, todo eso está permeado y la gente lo ve, la gente lo celebra y la gente lo aplaude igual que Lot. Y entonces, ya vamos terminando. Lot no tenía nada que ver con las cosas de Dios. Como muchos de nosotros, no, es que el evangélico es mi mamá, la evangélica. Ah, mi tía, no, yo no, es que eso, ellos, yo. Yo soy chévere, yo soy de ambiente, de mente abierta. Mente abierta. Mire cómo termina la historia. Génesis 19, 30 al 32. Dice, luego, por miedo a quedarse en Zoar, mira cómo termina la historia. Lot se fue, ¿qué? Con sus 2 hijas a vivir en una región montañosa. Cuando usted mira Israel, allá hay cuevas, hay montañas muy desérticas. Ya Lot ni estaba en la ciudad, ya Lot no tenía ganados, no tenía ovejas, no tenía oro, no tenía nada. Y vea dónde se va a vivir, por miedo, ya está miedoso, ¿cierto? Ya está angustiado. ¿Se va a vivir a dónde? A una cueva. Se va a vivir a una cueva. ¿Con quién? Con sus 2 hijas. Recuerde que la mujer de Lot, vea qué mentalidad tan tenaz. Recuerda que cuando el Señor les ordena salir, les dice no miren atrás. Pero la mujer de Lot decía, uy, mis joyas, mi lugar en la sociedad. Uy, no, yo no, sodomita. Y ella perdió. ¿Quién quedó? Abraham, Lot
y sus 2 hijas. Pero mira cómo termina la historia. Entonces están viviendo ¿en dónde? En una cueva. Y dice que un día, en el 31, la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotros, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así por medio de él tendremos descendencia. ¡Qué lindo ambiente! Mire a dónde va Lot ya. Mire dónde termina Lot. Terminó sin billete, terminó sin nada, y sus hijas, con la mente también permeada, emborracharon al viejito. La primera noche se quedó una con él y se embarazó. La segunda noche se quedó la otra con él y se embarazó. Y de ahí vienen 2 tribus que de pronto en 8 días retomamos la enseñanza. ¡Qué bien terminó Lot! Bien, una machera, estaba donde estaba el ambiente, donde estaba lo que había que hacer. ¿No le parece muy triste eso? Terminar en una cueva otra vez empobrecido, terminar en relaciones incestuosas. ¿Por qué? Porque llegó primero a vivir cerca, después se metió y después se involucró. Vean las hijas ya. Y hemos creído que podemos vivir lejos de Dios y que no va a pasar nada. Hemos podido que podemos vivir con la fe de otros. Ahora mira Génesis 24. Te voy a mostrar el final de Abraham. Génesis 24, 34. Lo dice más veces, pero mira lo que dice Eleazar, un criado de Abraham. ¿Yo soy qué? Criado de Abraham, comenzó él. Vea, el Señor ¿qué? Ha bendecido mucho a mi amo y lo ha ¿qué? Prosperado. Le ha dado ovejas, le ha dado ganado, le ha dado oro, le ha dado plata, le ha dado siervos y siervas, camellos y asnas. 30 años antes, cuando Lot se quedó con el río y el viejito con el peladero, todo funcionaba al revés, ¿o no? ¿Quién era el que tenía que ser pobre? Abraham. ¿Quién era el que tenía que ir bien? Lot. Se quedó con el río, se quedó con todo. Ahora, ¿quién siempre la tuvo clara? Que todo lo de él venía de Dios, que toda su bendición era con Dios y que lo más importante era la relación con Dios. Abraham. ¿Quién nunca la tuvo clara? Lot. Lot vivió ahí acostado al lado del viejito. Creyó que todo eso le iba a permanecer para siempre, que todo eso iba a estar ahí. Y su vida se le fue ¿qué? Desplomando, hasta terminar de esta manera. Usted se imagina, listo, Lot está borracho y tiene relaciones con sus hijas. Listo, no se acordaba de nada. Pero usted se imagina cuando empiezan a pasar los meses, si en una cueva solo estamos 3. Yo soy el papá, hay 2 hijas y las 2 están embarazadas. ¿Quién las embarazó? Usted se imagina todo lo que empezó a pasar por la mente de Lot. Toda la angustia, toda la culpa, todo lo que llegó a su vida, fruto de ¿qué? De malas decisiones. Fruto de nunca haber empezado a caminar con el Dios de Abraham, porque le garantizo que él hubiera caminado con el Dios de Abraham, Dios lo hubiera bendecido, Dios lo hubiera prosperado y Dios le hubiera hecho escribir una historia distinta, porque Dios tiene pensamientos de paz, de bendición, pensamientos que nos van a llevar a lugares seguros y de bendición. Eso que le pasó a Lot no era el plan de Dios, y hay muchos en la vida cristiana que están bregando y están luchando y están en lugares que no deben de estar, en situaciones que no deben de estar, porque nunca fueron capaces de caminar cerca de Dios y vivieron de la bendición de otros. La vida espiritual es individual. Nadie puede vivir tu vida espiritual. Nadie puede irse al pecado, coquetearle al pecado, involucrarse en el pecado y creer que Satanás nunca va a pasar la cuenta de cobro.
Entiende una cosa, y aquí nos lo enseñó una persona que fue uno de los mafiosos más grandes que ha habido en este país. Satanás promete mucho, da poco y quita todo. Satanás promete mucho, da poco y quita todo. Ahí está Lot. Hermano, no coquetees con el pecado. No juegues con el pecado. Hermano, vive los principios bíblicos. No te dejes permear. Y si tú crees en ese principio que hoy te enseñé, y lo puedo seguir dando, pero no es la idea, de que verdaderamente separar una parte para Dios trae bendición, vivir de la mano de Dios, depender de Dios, no correr a pedirle a nadie, no recibir de nadie sino solo de Dios. Si tú puedes creer que Él es suficiente, Él va a ser suficiente. Pero tú y yo, mientras sigamos arrastrando de aquí, de allá y de allá, todo lo que traigamos en nuestras fuerzas se va a ir un día. Pero todo lo que te dé Dios nunca jamás te lo va a quitar, hermano, en Cristo. Nunca jamás te lo va a quitar. Lo que hayas ganado en tus fuerzas se podrá ir. Se podrá ir en cualquier momento, en una mala decisión, en un mal negocio, en una enfermedad. Pero lo que Dios te da nunca te lo va a quitar. Y si te lo quita, va a ser para mejorarte, como le pasó a Job. Amén. A Job. En el libro de Job, él pierde todo, sus hijos, su familia. A Lot sí no le devolvió nada. O si usted tiene otro libro donde me cuenten, con mucho gusto miramos a ver. Pero yo en la Biblia no veo a Lot. Yo veo a Lot terminando muy mal. Amén. Incline su rostro y cierre sus ojos. Nadie mirando a nadie. Ha sido una palabra fuerte. Se han mostrado pecados con los que hoy día la sociedad coquetea, con los que hoy día los admitimos. Entiende, no tenemos nada en contra de esas personas, las amamos, las hemos ayudado, las ayudamos. Pero entiende una cosa. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Y nosotros podemos amar a esas personas y las tenemos que amar, pero sus conductas no son bíblicas, no son aceptables. Ahora quiero decirte una cosa más. De pronto muchas veces tú has sentido como tu economía se desploma y se van las cosas de las manos. Pero porque no has entendido que tu trabajo, tu salud, tus fuerzas, te lo da el Señor. Y no has aprendido a honrarlo con lo que Él te da. Aprende a honrarlo con lo que Él te da. Poco o mucho. Hónralo, porque Él va a ser suficiente, Él va a proveer, Él va a traer lo necesario si tú le honras. Son principios bíblicos, no tienen que ver con iglesias, no tienen que ver con religiones. Ahí donde estás, yo no te estoy diciendo que hagas cuentas viejas y que sumes todo lo que debes, en fin. Solo te digo, haz un pacto con el Señor. Señor, desde ahora de lo que me des, voy a dar lo que es tuyo. Voy a dar lo que es tuyo, voy a dar lo que te pertenece. Y los que han estado viviendo de la fe de otros, di, Señor, perdóname, porque he estado viviendo de las bendiciones de otros, porque he estado viviendo de lo que le das a otros. Pero yo necesito establecer una relación contigo. Dile, Señor, necesito es caminar de tu mano. Necesito creer en las promesas que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Y el Señor, perdóname, porque he estado recargado a otros, a la oración de otros, a la intercesión de otros, a la bendición de otros.
Dile: Señor, dame el anhelo de orar, dame el anhelo de leer la palabra y dame el anhelo verdaderamente de empezar a vivir una vida contigo para que yo vea tus bendiciones. Y Señor, que cada vez que vea lo que me has dado, cada vez que llegue a mi casa, cada vez que tenga comida en la mesa, cada vez que vea a un minusválido, a un enfermo, a alguien canceroso, yo pueda alabarte y decir que estoy acá es por tu misericordia, por tu bondad, porque tú has decidido bendecirme. Señor, que desde ahora tenga una vida de agradecimiento, con poco, con mucho. Que siempre recuerde que estoy sentado contigo en los lugares celestiales, y que siempre recuerda que toda buena dádiva viene de parte de Dios. Señor, te alabo, te agradezco y me hago en fila para obedecer, para vivir y para cumplir tus preceptos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Dios les bendiga. Y a los correos de los devocionales voy a hacerles llegar qué predicadores van a estar predicando, a qué horas y cómo va a ser la celebración, para que podamos participar el próximo sábado y recibir esa bendición. Dios les bendiga.